estuvo trabajando muy de cerca, bueno, por toda la parte del catálogo, no nada más como un colaborador, sino como parte de la coordinación con el maestro queridísimo José Luis Sierra, y quien también pues, nos acompaña esta tarde. Y lo sabemos que José Luis Sierra, desde el cero donde esté, nos estará acompañando. Él alcanzó a ver este catálogo un poco antes de despedirse de nosotros. También tenemos la intervención por parte de música del coordinador de música, que es el maestro Miguel Ángel Cruz, que está aquí a mi derecha, y le damos la más cordial bienvenida. También vamos a presentar al maestro David Saavedra, que viene como parte de la colaboración del área de música. Y bueno, por parte de la Secretaría de Literatura está la maestra Diana Rodríguez, que nos estará acompañando en esta presentación. Ambos estuvieron muy de cerca con el maestro José Luis. Si me permiten, voy a ir moderando, voy pasando la voz. Días anteriores, algunos de ustedes no nos acompañaron, otros maestros sí. Quisiera mencionar parte de los colaboradores del catálogo que no podríamos estar todos aquí al frente, pero que esta tarde nos acompañan en la línea de honor, que es el maestro José Guadalupe Flores, director de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, y que también es colaborador en este evento. A Laura Jiménez, quien estuvo por parte de la Secretaría Técnica de todo este gran proyecto, y que le agradecemos su presencia, y que todos los demás días estamos proporcionados también. A la señora Amalia, también le damos a Amalia Isla, le damos la más cordial bienvenida, y también a Dulce Jarrón. Y alguien que nos da muchísimo gusto, no quisiera seguir mencionando a todos los demás, aquí está el maestro Gándara, algunos otros maestros que nos han acompañado, pero no quiero dejar de mencionar la importante presencia que nos da realmente una gran satisfacción en que nos pueda acompañar esta tarde al maestro Tarcisio García. Maestro, gracias por estar aquí. Ayer mencionábamos brevemente que siempre tenemos que acotar pues un trabajo editorial, que algunos no quedaron incluidos, como en un momento dado o hoy, digamos a 2 años de este catálogo, deberían ya haber estado incluidos. Sin embargo, desde hace 2 años a la fecha hemos trabajado con el maestro Tarcisio García, con Ticho, para que haga como la parte del catálogo en línea, con video, con entrevistas, y donde es parte de este catálogo es esta otra parte de todos los que están en el catálogo, y también de los que en un momento dado faltaría incluir. Este es un primer acercamiento, este es un primer trabajo, además inédito a nivel nacional, donde participan pues más de 150 especialistas. Sin más preámbulo, le pasamos la voz al maestro Federico de la Vega. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quería señalar que el catálogo recoge particularmente en la literatura a escritores del siglo XX o que tuvieron su actividad literaria dentro del siglo. Cuando hicimos la investigación advertimos una cosa, y para esto sirven este tipo de ejercicios. Advertimos que en el siglo XIX Querétaro había dado a escritores muy altos. Por ejemplo, bueno, y algunos que ya sabíamos, pero revaloramos su labor. Por ejemplo, los Frías, Valentín de Frías, Juan de Delgado, Samuel Luis Cabañas, Alberto Leduc, Heriberto Frías y José Dolores Frías. Todos ellos tenían una labor literaria a nivel nacional, publicaban revistas importantísimas como la Revista Moderna,
Luis Cabañas fue director de los talleres gráficos de la Nación, es decir, que por sus manos pasaban muchísimos libros de la literatura nacional. Particularmente, Heriberto Frías trabajó junto con José Guadalupe Posadas en un proyecto que titularon Biblioteca del Niño Mexicano. Heriberto adapta la historia de la literatura, la historia nacional, y Posada la ilustra y hacen una especie que en aquel tiempo le llamaban hojas volantes. Eran cuadernos de 16 páginas y circulaban en todo el país. Fueron impresos en Barcelona por un impresor italiano, Maoni. Y bueno, esta es la labor de ellos, nos refleja cómo comienza la tradición contemporánea en la literatura queretana. Cuando José Luis Sierra nos invitó a Carla Patricia Quintanar, a Arturo Santana, a Diana, a Miguel Aguilar Carrillo y a mí, nos pidió que pensáramos en escribir un texto cada uno de nosotros de manera individual para abarcar los 100 años que corresponderían al catálogo. Y entonces Arturo Santana hace una introducción en donde revisa el panorama actual. Después Carla Patricia Quintanar decide trabajar los libros escritos por mujeres. Diana y yo hacemos un trabajo sobre, quisimos abarcar 30 años, en donde tuvo mucha fuerza a partir de los 70, 80, 90, donde hubo una revolución. Y finalmente Miguel Aguilar habló de la Escuela de Escritores de Querétaro, que estaba vinculada a la Sociedad General de Músicos y Compositores. Y bueno, desarrollamos los trabajos y todo. En la sección visual buscamos incluir a todos los autores que estuvieran vivos, a los que mencionábamos, y portadas de libros, algunas grabaciones de audio con voz de los autores, y bueno, entonces citábamos a todos los autores en el instituto para la fotografía, para los retratos. En este sentido buscamos ser lo más amplio posible. Y Ana va a hablar un poco más de las cosas. Yo quiero agradecer a nombre de José Luis Sierra, que pues falleció enfermo intempestivamente, pero yo le llevé el libro a su casa. Tenía un patio muy bonito con una fuente en donde pasaba todas las tardes, y me acuerdo su mirada, su expresión al ver el catálogo de ingreso fue de satisfacción, fue de alegría, y creo que al final de cuentas quienes escribimos, quienes buscamos hacer literatura, lo hacemos por amor a la vida y por complicidad hacia nuestro trabajo. Entonces, no me queda más que agradecerles a nombre de Arturo Santana, Diana Rodríguez, Carla Patricia, Miguel Aguilar, a nombre de José Luis Sierra y de Gonzalo Alcocer, a quien agradezco por la paciencia de las fotografías. Pues darles las gracias, esperamos que disfruten el trabajo. Definitivamente falta muchísima información, y bueno, pues agradecerle la confianza a Laura Cabrera, al licenciado Juan Antonio, la confianza que han puesto en nosotros para elaborar este trabajo. Gracias. Las letras queretanas y sus hacedores. Tiene un epígrafe de Julio Ortega que dice: al igual que otras artes de este tránsito, la poesía se ha convertido en una de las formas de futuridad compartible. Este libro pretende leer este problema. El epígrafe pertenece a la antología de la poesía latinoamericana del siglo XXI que hace Julio Ortega y que tiene como título El nudo y la transición. El nudo y la transición podría venir muy bien como subtítulo a este primer intento, el inventario que fuimos convocados a discernir y heredar a las generaciones futuras, rindiendo un homenaje a los poetas que edificaron el pasado
ciudad. Memoria y presente, turno y transición, pues, este ejercicio taxonómico nos permite visualizar un panorama amplio y general de los 100 años de arte en Querétaro. Convocados por nuestro querido y recordado José Luis Sierra, el criterio básico del libro fue determinado de común acuerdo entre los colaboradores. Incluir autores que contaran con al menos un libro publicado, en su caso incluso una plaqueta, y su relación en función a diversos proyectos literarios en la ciudad, ya fuesen talleres o escuela de escritores o colecciones editoriales. Nuestra gratitud hacia el poeta José Luis Sierra es doble, por la paciencia y parcialidad con que escuchó nuestras opiniones y por la cordialidad con que orientó nuestros trabajos. Este libro no es un catálogo, sino un experimento. Lo es en muchos sentidos, por la idea que lo anima y su carácter sin precedentes en la historiografía local, y por ser una obra colectiva, donde habrá evidentemente ausencias debido a su propio carácter general. Ya en la nota preliminar del tomo que nos atañe la tarde de hoy, José Luis Sierra destaca los atisbos de lo que nos reúne, inventario, que no catálogo, al ser un panorama que pertenece a quienes desde su experiencia y participación han mantenido contactos creativos, de análisis crítico y de divulgación de la literatura queretana. Cito: es un esfuerzo que valoramos de las instituciones que hoy nos han convocado. Con este recorrido histórico abrimos, creemos, una posición para nuevas empresas de divulgación y proyectos que sean particularmente más incluyentes. Esto lo es en lo general. El poeta culmina: convocar a los principales promotores, editores, escritores y autoridades es fundamental. El maestro Arturo Santana, por su parte, define el ejercicio como el sustento de un trazo libre sobre el contexto de la cultura literaria en Querétaro, que nos permite ocuparnos de nuestros escritores a partir de una conciencia intergeneracional. Cito: el sentido común subraya las actitudes frente al lenguaje y los motivos de esa comunidad para enfrentar los desafíos de la creación, la difusión y, consecuentemente, las emulaciones, contagios, rivalidades, reconocimientos y diferencias naturales a las relaciones sociales. A partir de este inventario, pretendemos seguir las diversas trayectorias, la producción de los autores queretanos, la permanencia y desaparición de otros, es decir, el turno y la transición de nuestro quehacer artístico. Pensar la escritura nos obliga a considerar la modernización de un acto a partir de la experiencia, acto entrevisto apenas como una intuición llevada a nivel riguroso de depuración entre la sensibilidad y la razón, con la intención de entablar un diálogo continuo y contestatario, no solo con la subjetividad, sino con los congéneres, para formar un hilo conductor de discursos, manifiestos y profundas reflexiones sobre el ideal que conforma y preocupa a una sociedad. El hecho de discernir y plasmar en papel una conjetura conlleva un momento de incertidumbre, pero también de lucidez y revelación, al postular principios que argumentan la necesidad de emitir un juicio, esperanza o desolación. En el ensayo La literatura y el nacionalismo, Jorge Cuesta señala que la tradición no se preserva, sino vive. Es una seducción, no un mérito, un fervor, no una esclavitud. De ahí que cualquier postura que intente politizar la creación literaria corre el riesgo de dejar a un lado la autonomía de la obra de arte, de la literatura. De esta manera son diversos los mecanismos que nos permiten abordar la tradición literaria en Querétaro. Hablamos no solo de libros, sino de talleres, lecturas y proyectos editoriales que son nuestra fuente fidedigna de investigación. En una reciente publicación de Profética, Casa de la Lectura, el ensayista Gabriel Bolsos lanza la consigna: no hay obra, hay taller, donde integra diversos textos acerca del quehacer del artista. La novedad que encontramos en la propuesta es detenernos ante la obra y antes de discurrir sobre su conformación, pensar no en el autor biográfico, sino en el hacer que se crea en el taller, en el lugar de trabajo de todos los días. En ese sentido, pensaremos el taller no solo en el refugio, donde se encuentran las profundidades desde donde se escribe, sino en la misma publicación, prueba y evidencia de un proyecto escritural. El taller marca el ritmo de la acumulación de cosas, tiempos, gustos y predilecciones. Encontramos el trabajo del deber íntimo de comprensión y comunicación. Es el hacedor quien se crea en el taller. Es una única forma de vida que posibilita su propia existencia, el escribir para verse escribir y entender lo que es escribir. El ensayo permite hacer del coleccionista literario la herramienta discursiva idónea
para trazar el puente donde se evidencia un estilo de construcción que ofrece vías para saber de dónde se viene y a dónde se va. En el texto, 3 décadas de letras queretanas y sus hacedores, colaboración de Federico de la Vega y Ana Rodríguez, procuramos tener presente la tradición viva a la que se refiere Cuesta, a la seducción y el fervor por conocer el quehacer artístico. De ahí que nuestro inventario gire en torno precisamente a los talleres, las escuelas de escritores y los proyectos editoriales. Separata, revista de pensamiento y ejercicio artístico, fue la plataforma por la que José Luis Sierra nos convocó y que hasta nuestros días sigue distribuyéndose de manera mensual y gratuita por las calles de nuestra ciudad. Separata ha sido la publicación que nos ha permitido a Federico y a mí conocer el proceso mediante el cual se conforma una propuesta estética perceptible, así como su actualidad, como una de las tantas propuestas que contiene en sus páginas la evidencia del taller constante en el ámbito artístico, no solo literario, sino en las artes plásticas y la música. Como dato curioso, que nos hace conscientes del paso del tiempo, en el texto del catálogo contábamos los 30 números de la revista y ahora suman de manera ininterrumpida los 60. El corte histórico sobre el cual nos enfocamos fue el último cuarto del siglo pasado, siendo uno de los periodos más productivos, desde el ámbito editorial hasta la conformación de grupos, talleres y colaboraciones en publicaciones que hicieron a nuestros autores figurar en el ámbito nacional. Hablar de este taller continuo en la literatura queretana nos hace traer a cuenta la antología Poesía en Movimiento de Paz, Chumacero, Pacheco y Aligis, donde ya se incluía nuestro gran poeta Francisco Cervantes. Después, en la Asamblea de Jóvenes Poetas de México, publicada por Gabriel Saín en 1980, es un muestrario donde ya aparecen poetas de nuestro estado clásicos y avecinados, entre ellos José Luis de la Vega, Miguel Aguilar Carrillo y Livio Garduño. Enlistado final por ser nacido en 1949, José Luis Sierra. Los esfuerzos locales de hoy en día no tardarían en hacerse presentes y en 1900... Primero que nada, lo que yo quisiera hacer también es agradecer, porque cuando empezó la idea original era dar un trabajo inicial para que cualquier persona que no tuviese idea de qué es lo que vi Querétaro pudiese acercarse de una forma amena, de una forma, ahora se le puede llamar de más formas, pero se le dice actualmente amigable, ¿no? Es como una interfaz amigable para el mundo de la cultura. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en la parte de música era precisamente encontrar esa forma de fácil acceso para la gente. Como yo fui coordinador, me tocó a mí elegir, ahora sí que como le entraría yo. Lo que yo hice fue tomar varios aspectos que son así como los monstruos de Querétaro. Monstruos me refiero al tamaño, son grandes, no a otra cosa. Uno de ellos es la música religiosa y su gran representante sería precisamente el conservatorio, el padre Velázquez y todo lo que desprende de ahí. Posteriormente, a partir de eso, la riqueza que plantea eso que actualmente tenemos, y en esa parte, esa riqueza y de lo que iba repercutiendo, de ahí se encargó la Luisa Vera, que en un momento platicará con ustedes, que es el encargado del archivo del conservatorio. Posteriormente, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, nos fuimos a la orquesta, ¿no? Y el maestro Flores hizo un extraordinario trabajo para resumir todo lo que hace la Filarmónica, que es titánico el trabajo que hace la orquesta. De esta forma lo que estamos viendo es distintos caminos, como desde una base, podríamos decir, de lo que era la música queretana, pero entendida como la base religiosa y la formación de la música popular queretana. Nos vamos a una parte que es la formación de una orquesta, es como una nueva visión. De esa nueva visión surge también un camino educativo, que es muchos de los instrumentistas de la orquesta pues están dando clases en muchos lugares, por lo tanto traen escuela. Entonces es un enriquecimiento de esa cultura musical. Después de eso, lo que tenemos también es lo que hizo el maestro Legio, que fue toda esa música que se fue haciendo aquí y era en pequeños grupos, es decir, la música de cámara. Aclaramos aquí, no vamos a abarcar todo lo que hay que era posible, lo que sí nos dimos cuenta es que a todos nos falta documentar. Entonces, aquí hay algo importante que salió precisamente en la primera elección, y era esa importancia de documentar todo lo que se está haciendo, que es de lo que está encargado. Entonces, yo creo que mi parte fue nada más elegir el camino, y yo creo que lo más importante de esto es agradecer a todos los que participaron.
noche maravillosa. Maestro Gándara me tocó hablarme, creo que estaba en Estados Unidos, y con toda la paciencia del mundo desde el aeropuerto me estuvo dictando varias cosas. Entonces, sí, más o menos. Entonces, hubo muchas cosas así. Hubo gente que por correo nos encontrábamos y cada que nos citábamos, oh sorpresa, tenía una cita. Y aquí es donde viene una parte muy importante. ¿Cuál es el papel de la banda del Estado si ya estamos viendo esas grandes manifestaciones musicales? Bueno, para mí es algo bien importante porque es una especie como de tradición del pasado que seguimos viviendo. O sea, para mí el ir a escuchar a la banda es como recordar el Querétaro de antes, es un poquito transportarse a la historia, con la salvedad de que muchos de los músicos de la banda siguen componiendo así como se hacía en el siglo antepasado, siguen componiendo para las bandas. Entonces, el maestro también me empezó a contactar con muchísima gente, encontré una riqueza extraordinaria en la música. Entonces, insisto, yo no puedo sino agradecer todo lo que encontré a partir de esta búsqueda y también reconocer que debemos ser parte todos de llevar un registro de lo que se está haciendo, porque eso fue una de las grandes dificultades para hacer este catálogo. Bueno, entonces yo con esto más bien agradezco a todos.
Ahora, gracias a mí, en primer término y no por dar reciprocidad, debo de hacer un reconocimiento a la labor de gestión que realizó la licenciada Corbera para obtener recursos de la Federación para hacer una obra de trascendencia que no solamente pues, queda ahí cerrada como un testimonio, sino yo creo que es una obra que representa un ejercicio fundacional de un testimonio de 100 años de arte y de artistas en Querétaro. Posiblemente quedaron muchos fuera, algunos de ellos quizás un poco molestos por ahí en las redes sociales estarán vociferando, pero yo creo que los más están aquí presentes. Y pues puedo decir con orgullo que me ha tocado vivir eso que Diana mencionaba como la transición. Es decir, en los años 60 veíamos cómo los músicos o el área de la música estaba representada por dos grupos o dos colectivos de música popular, como eran la estudiantina y la banda del Estado. Y si veíamos un poquito más atrás, pues la Escuela de Música Sacra, J. Guadalupe Velázquez, y el compositor Cirilo Cornejo, que por cierto pues fue mi maestro, fue mi padrino, y gracias a él pude cruzar la primaria. Bueno, pero eso es la prehistoria. Pero los verdaderos parteaguas tanto de la música como de la literatura, pues fueron dos sucesos que se fueron fraguando por ahí a finales de los años 60 y luego de los años 70. En literatura, pues no había más que el recuerdo de algunos poetas pueblerinos que ganaban los Juegos Florales en San Juan del Río y en alguna ocasión en Aguascalientes. Después de ello, pues vinieron los poetas rebeldes, los poetas que vivían en la otra banda, después del Jardín de los Platitos en San Sebastián, en la calle de Otoño y otro en la calle de Primavera. Eran vecinos, los dos medio locos, los dos muy rebeldes. Con ellos conviví, me escapé de estar tan loco como ellos, pero aprendí muchas cosas. O quién sabe, a lo mejor sí me quedé un poco turbulento. El hecho es que me tocó ver esa transición de los músicos y los escritores. Y los verdaderos parteaguas de estas dos materias, de estos dos géneros, pues fueron en el caso de la música un esfuerzo muy singular que patrocinó el gobierno del Estado y que fue la llegada de la Orquesta Filarmónica del Bajío primero con el maestro Cárdenas, que fue un proyecto auspiciado por el gobierno federal con el entusiasmo de un señor que se llamaba Manuel de la Cera, que fue quien proporcionó los instrumentos en aquel momento, buscó por ahí recursos y le entregó los instrumentos a la Orquesta Filarmónica del Bajío, que se suponía iba a ser un colectivo auspiciado por los gobiernos de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Y luego se quedó Guanajuato solo con el proyecto, de tal modo que años después tuvo que recuperar el proyecto y se hizo vida a la Orquesta Filarmónica, la cual se conserva y se ha consolidado gracias a la conducción del maestro Flores. Hay que reconocer que ese esfuerzo institucional pues fue en el gobierno de un presidente municipal amante de la música, el doctor Ballesteros, y un gobernante que tuvo la sensibilidad de apoyar una institución que ahora pues nos representa en la música, que
ofrece sus temporadas, a veces con cierto desaire de los queretanos, pero hay que hacer es una promoción que se debe de mantener de manera permanente y es de reconocerse que los músicos y su director pues no se desanimen, porque a veces como que tienen poco aprecio de la sociedad queretana. Pero bueno, ese es otro tema. De los escritores, pues el parteaguas fue sin duda el rectorado de Hugo Gutiérrez Vega en los años 66 y 67, y la presencia aquí de Paula de Allende en 68, 69, hasta su muerte 10 años después. Ellos dos fueron impulsores, cada quien a su manera, de una generación importante de escritores y poetas. Entre otros, José Luis Sierra, que fue mi compañero en la escuela, y le decía: oye, ¿a poco tú eres poeta? No hay poetas, y los poetas son bichos raros. Había un bicho raro que dibujaba ángeles con la boca cocida, y su poesía era también eran ángeles con la boca cocida. Pero a mí algunos compañeros de la prepa me decían de mote el poeta, pero era mote, así que poeta nunca he sido ni sé. Esa fue la transición. Y refiriéndome ya concretamente al catálogo, creo que es un esfuerzo importante que se ha hecho, un esfuerzo de coordinación, de recopilación, de acopio de materiales gráficos, de testimonios, artículos. A quienes les ha tocado la suerte de coordinar y de participar en el catálogo, pues ahí queda su testimonio, ahí quedan sus imágenes, pero no es más que el principio. Este catálogo no es una obra cerrada, es una obra abierta, y muy posiblemente el siguiente paso sea hacer una versión digital. Se tienen todos los materiales para que se incorpore a una versión digital y se pueda ir enriqueciendo como lo propone el maestro Blake. Bueno, pues se me olvidan muchos nombres y muchos personajes que contribuyeron al enriquecimiento de la cultura en Querétaro. Por supuesto, maestro Picho, de manera especial, el maestro Blegio, pues todos los que emigraron o llegaron y que han venido a darle a Querétaro pues una fisonomía que no tenía a mediados del siglo pasado. Entonces estos son 100 años de arte, son 100 años de artistas que han nacido, que han vivido en Querétaro. Es un testimonio sin duda muy valioso. El esfuerzo fue grande. Creo que a nivel nacional no hay precedentes. Marcamos un poco pauta en ese sentido, y eso nos llena de satisfacción. Finalmente, pues, un reconocimiento a todos ustedes. Gracias por su presencia, y no quiero terminar mi intervención sin reconocer nuevamente la capacidad de gestión que tuvo Laura para obtener recursos sin los cuales no hubiera sido posible hacer esta obra magnífica. Muchas gracias a todos.